Bien, regresamos entonces con Francis Stenning, gerente general de la Bolsa de Valores de Lima, con quien vamos a hablar sobre el mercado alternativo de valores. Francis, muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros en el programa. Gracias a ti, Juan José. Muchas gracias. Feliz de estar acá con ustedes. Cuéntanos un poco, ¿cuál es el objetivo del MAV o mercado alternativo de valores? ¿Cuáles son las empresas que pueden participar, los montos? Cuéntanos un poco de esto. Mira, esta es una iniciativa que tuvimos conjuntamente con la Superintendencia de Valores ya hace algún tiempo, y la idea era de aproximar a la mediana empresa a la bolsa, ¿no? Es un objetivo que en realidad todos los mercados a nivel mundial en algún momento se llegan a trazar, ¿no? Tradicionalmente ha sido un mercado muy vinculado a la gran empresa, y sin embargo el sistema y el mecanismo permite realmente y otorga posibilidades también para la mediana y pequeña empresa, fundamentalmente la mediana en este caso. ¿Cuáles son las empresas que pueden participar? ¿Cómo determinan ustedes qué empresas calzan? Aquí hemos entrado bajo una definición bastante estándar, digamos, y se ha determinado que todas aquellas empresas que facturan menos de 200 millones de soles al año, ¿no? Pero eso, digamos, abarca un espectro pues, de casi 9.000 empresas, si es que tú quieres, digamos, si consideras el intro, el universo. Sin embargo, eso quizás más lo acotamos en empresas que están facturando más o menos por encima de 20 millones de soles hasta los 200, y ahí creo que podemos identificar claramente unas 1.500 a 2.000 empresas que podrían de tener un poco la intención de estar dispuestas a adecuarse a las exigencias del mercado, podrían tener ahí una buena oportunidad de financiamiento para sus operaciones, ¿no? Según diversos cálculos, más o menos 95% de esas empresas deben de tener algún tipo de estructura de propiedad familiar. Sí. ¿Cuál es el mecanismo? ¿Hay algún mecanismo de gobierno corporativo, de institucionalidad para poder participar de este mercado? Sí, mira, es un buen punto el que tú tocas. Definitivamente este segmento pertenece mucho a esas empresas familiares, y tenemos una serie de programas de asistencia a estas empresas también, en el cual digamos, que lo hemos tenido abierto por ahí algún tiempo, que lo que ha buscado es de ir dando pautas a estas familias y a los dueños de estas empresas para que vayan de alguna forma adecuándose a lo que podrían ser las mejores prácticas para el mercado. Pero definitivamente dentro de las consideraciones que hemos tenido para efectos de facilitarle los temas a estas empresas y que empiecen ese acercamiento, es al momento de crear este segmento hemos pensado en tres elementos fundamentalmente. Había un tema de costo vinculado a las entidades que participan, la Bolsa, la Cavalli, la propia Superintendencia tienen algunas tarifas involucradas. Lo que se ha buscado ahí es que reducirlas. Estas instituciones hemos decidido reducirlas al 50 y reducir los costos sustancialmente. Pero esa no es la principal parte, hay otros elementos. Hay una serie de requerimientos ordinarios para estos mercados y estas empresas, como el tema de las clasificadoras de riesgo, los costos mismos de estructuración. Y ahí es donde nosotros hemos hecho y hemos trabajado en reducir algunas de estas exigencias, en el sentido, por ejemplo, las mismas prácticas de gobierno corporativo. O sea, están obligados a incorporar determinados temas en sus estatutos. Lo que hemos dicho es, ok, vamos a darles un plazo, 3 años para que se adecúen a las mismas, vamos a reducirle el requerimiento de clasificadoras de riesgo, no de 2 o una clasificadora de riesgo, y por lo tanto facilitar los temas de esa manera. Y el tercer elemento es un tema de los costos de estructuración, es el otro elemento que suele interferir mucho o implica un costo elevado para las empresas cuando quieren hacer algún listado en la bolsa. En ese sentido, lo que hemos buscado nosotros es de elaborar formatos estándares que se puedan utilizar para facilitarles igualmente y reducirles el costo. Entonces, en ese sentido hemos buscado nosotros que como digo, facilitarle la vida a estas empresas que acudan a un mercado que es un mercado desintermediado, donde suelen encontrar mejores opciones de financiamiento de acuerdo con las necesidades que están. ¿Cuáles son los instrumentos financieros que están disponibles para este mercado? Mira, tradicionalmente tú empiezas por los de corto plazo, ¿no? En este caso se trabaja en función de lo que llamamos papeles comerciales, pero no es sino simplemente obligaciones de deuda de corto plazo, en, digamos, denominaciones relativamente bajas de 1.000 soles, pero que, como te digo, permiten ese financiamiento a 90, 180, 270 y hasta 360 días. Posteriormente, nosotros creemos que estas empresas entran por ahí, después empezarán a alargar los plazos de sus deudas, entrarán a plazos superiores al año, ya entran en lo que denominaciones de bonos fundamentalmente y con estructuras distintas. Y finalmente vemos ya conforme va avanzando el tiempo que podrían entrar a emitir acciones. Ahora, creo que todo esto además es importante resaltar, Juan José, que es importante una coyuntura como en la cual está el país, ¿no? Venimos de una década de un rápido crecimiento y avisoramos también un crecimiento, digamos, que vamos a seguir con un crecimiento bastante alto en la siguiente década.
Y eso de alguna forma pone mucha presión en las empresas en el sentido de para poder mantener el ritmo de actividad económica que tienen en términos de mayor patrimonio, mayor financiamiento comercial, mayor financiamiento de capital, de maquinaria y de capital de largo plazo. Entonces creemos que esta es una buena alternativa para ellas, ¿no? Revisaba hace poco un libro sobre la historia económica desde 1870, me parece, 1890, recientemente publicado, y hablaban de una bolsa comercial que existía por cerca de 1930, 1940, donde listaban 50 empresas. Yo recuerdo un estudio que realicé en el 2007 sobre la bolsa de valores y empresas que realmente estaban activas no pasaban de 110, 120, habían 190 y tantas listadas, pero ¿por qué crees que hay tan pocas empresas listando en la bolsa en Perú? ¿O es un poco el promedio de acuerdo al número de empresas a nivel latinoamericano? Mira, a nivel latinoamericano nosotros somos todavía con 282 empresas o 284 empresas que somos la bolsa que más empresas tienen listadas en la bolsa de valores, ¿no? Pero sí hay obviamente una tendencia justamente a ser mucho más inclusivos en cuanto a ese aspecto. Empresas entran, salen. Quizás el tamaño de nuestras economías hacía que estas empresas se mantengan todavía muy dentro de un régimen muy familiar, muy cerrado. No, la propiedad todavía es muy concentrada, era bastante concentrada. Entonces, como te digo, justamente este rápido crecimiento nos está obligando a estas empresas a pensar una mayor apertura. Asimismo, está demostrado que empresas familiares, básicamente, conforme van avanzando de generación en generación, si es que no logran una apertura y una adecuación a estándares de mercado, corren el riesgo de desaparecer. Creo que el ratio de supervivencia, digamos, después de la tercera generación es bastante bajo, ¿no? Entonces, hay esa tendencia y basada fundamentalmente también en una evidencia empírica del mercado, ¿no? Claro. ¿Cuáles son sus estimaciones respecto al mercado alternativo? ¿Esto es parte ya del MILA o todavía...? No, todavía no. Es un segmento que hemos decidido, como digo, segregarlo del mercado ordinario, de la pizarra principal, llamémosle del listado de valores, porque es un segmento que también tenemos que advertir todavía está en una etapa que resulta tener un mayor riesgo que el resto del mercado, obviamente por la limitación en cuanto al nivel de información que existe, todavía existe tiene un mayor riesgo y por lo tanto, digamos, es un segmento de transición hacia el principal y veríamos ya en su momento de incorporarlo al MILA, ¿no? Bien, hablemos del caso de Agrícola y Ganadera Chavín de Huántar, que ha sido el primerizo, digamos, en este mercado. Cuéntanos un poco de la experiencia de la empresa, cuáles eran sus características. Es un caso bien interesante y la verdad es que le hemos agarrado mucho cariño, no solamente por ser la primera, sino que realmente es emblemático, ¿no? De una familia, digamos, en segunda generación, que han decidido ser más, digamos, una familia que los hijos han decidido ser bastante más emprendedores y han tenido esta visión de que el padre siendo agrícola, ellos han querido hacer entrar a lo que es agroindustria, han diversificado mucho sus productos, se trata de una empresa que opera, digamos, en Casma, han incrementado el número de hectáreas que tenía la familia originalmente, han construido una planta para procesadora y justamente en este esfuerzo lo que ellos están buscando es seguir ampliando los mercados que tienen y la capacidad de producción. ¿De cuánto fue el monto? El monto de la colocación, ellos han recibido una autorización para una emisión de un total de $2 millones. Han hecho una primera emisión de 500.000, han logrado levantar capital a una tasa del 6%, hubo una suscripción de, creo que fue casi 3 veces, hubo una demanda de casi 3 veces más de lo que ellos ofrecían en el mercado. Por lo tanto, las perspectivas que tienen son muy positivas, ¿no? Ellos piensan seguir, digamos, completar los 2 millones en lo que queda del año y están bastante contentos con el resultado que han logrado inicialmente. ¿Y el fondo de la inversión, para qué va a ser utilizado? El fondo en este caso era para, digamos, complementar, digamos, financiar la parte comercial, era un tema todavía de corto plazo. Entiendo que a futuro sí pensarían en un financiamiento más de la planta de ¿Cuánto facturaba esta empresa específicamente? Creo que un poco por encima de 30 millones de soles que había facturado el año pasado. Y le digo bastante, como te digo, es realmente un ejemplo para el resto. El financiamiento que han logrado no solamente les va a permitir el financiar lo que tienen, sino que al mismo tiempo también va a poner un poco de presión en los bancos que le venían financiando a ellos, digamos, ordinariamente sus actividades comerciales, ¿no? Entonces, representa una serie de beneficios para ellos. Representa un tema también de prestigio, el haber salido al mercado, exponerse,
les obliga además el hecho de ya estar listado en la bolsa. Profesionalizar la gestión. Efectivamente, claro, a esta familia a ordenarse, a ser transparente con sus cuentas, con el resto de la familia, y por lo tanto creo que los beneficios son múltiples, ¿no? El valor que reciben es excelente. Bastante. Muy bien, Francis. Te agradezco muchísimo tu visita. No, muchísimas gracias a ti por la oportunidad. Bien. Vamos nosotros a una pausa, regresamos con el economista Elmer Cuba, gerente socio de la consultora Macroconsult, para hablar justamente del crecimiento económico y las cifras que acaban de salir de marzo. Vamos a una pausa y regresamos.